primera pregunta, ¿qué es el neurodesarrollo? Y si de huellitas responde con el licenciado Marco Antonio Ponce. Bienvenido, Caleb, y bueno, vamos a hablar justamente sobre lo que es el desarrollo del ser humano a nivel neuronal, que también lo conocemos como neurodesarrollo. Lo conocemos como neurodesarrollo infantil temprano, ¿no? Conocer primero que la mayoría de los seres humanos, todos los que nacemos, nacemos con una gran cantidad de neuronas. Se llaman neuronas justamente lo que tenemos en nuestro cerebro. Pero la cantidad de neuronas no hace las capacidades de un ser humano, lo que hace son las conexiones. Y eso es justamente lo que te voy a explicar ahora. Nosotros desde que nacemos, hasta más o menos los 6 años de edad, marcamos lo que es 90% de nuestro cerebro. El otro 10% terminará de desarrollarse más o menos a los 21 años de edad. Pero en estos primeros 6 años son de vital importancia porque dentro justamente de estos 6 años vamos marcando los cimientos de lo que va a ser este nuevo ser humano. A partir de ahí entendemos de que no solo son los 6 años, sino que hay un pequeño porcentaje mucho más antes, que es justamente el 25% de nuestro cerebro que se está desarrollando, donde ocurre algo increíble y se llaman los 1000 días de oro o los 1000 días de vida, porque estos se marcan justamente desde el momento de la concepción hasta los 2 añitos. ¿Y ahí qué ocurre? Justamente aparece algo que se conoce como la mielogénesis. La mielogénesis es un proceso donde nosotros nos crecemos a nivel físico y neuronal 100 veces más rápido que en toda nuestra vida. Hablamos de que el cerebro se desarrolla mucho más rápido, las capacidades que empezamos a desarrollar se generan justamente dentro de este periodo. No solo eso, neurológicamente van habiendo muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Dentro de esos 2 años, nosotros, dentro de lo que son nuestras neuronas, ¿sí? Te voy a mostrar lo que es una neurona. La neurona tiene un cuerpo, ¿sí? Un núcleo, unos dendritas se llaman las comunicaciones, y el axón. Dentro de este axón, si nosotros nos imaginaríamos que lo vamos a abrir, internamente es como un tubito, donde justamente pasa toda la información. Esta información que nosotros marcamos de una neurona a otra es la que nos hace más capaces. ¿Y en qué sentido? Existe un impulso nervioso, tenemos marcas negativas y positivas internamente, y aquí ocurre un proceso que se llama despolarización. Es un proceso bioquímico eléctrico. Cuando hablamos bioquímico es que hay un cambio, una reacción aquí entre sodio y potasio. Nos imaginaremos 2 imanes. Si estos imanes los ponemos en contrario, van a empezar a repelerse. Es algo parecido que ocurre internamente, y eso se conoce como despolarización, y empieza a marcar justamente el avance de la información hasta que llegue a su conexión con otra neurona. A ese proceso de neurotransmisores y neuroreceptores, ¿sí? A nivel transporte de información péptida, también la conocemos como sinapsis, que es justamente un proceso eléctrico. Esto ocurre más o menos a 130 microvoltios, ¿no? Que es justamente lo que marcan los neurólogos cuando miren la cabecita. Entonces, esa transferencia de información, esos cambios de información que van ocurriendo justamente de neurona a neurona, es lo que se marca justamente como la sinapsis. Ahora, ¿qué es lo que hace más capaz a una persona? Es justamente la mayor cantidad de conexiones, no así las neuronas. ¿Por qué? Nosotros nacemos con 100 millones de neuronas. Sin embargo, lo que nos va dando más capacidades son la más cantidad de conexiones que se van presentando. Más o menos justamente hasta los 2 años de edad se marcan más o menos unos 3 a 2 trillones de conexiones de neuronas. ¿Cómo ocurre esto? En una forma natural, ¿sí? Un recién nacido tiene unas pocas neuronas en conexión a los 3 meses, a los 15 meses, y cuando llegamos a los 2 años estamos llegando a la mayor cantidad de conexiones. Los nuevos estudios de la neurociencia nos dice que ahora, gracias a la estimulación, incluso desde el 3er mes, podríamos aumentar más conexiones. ¿Por qué es tan importante esto de las conexiones? Porque nosotros tenemos lo que conocemos como la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son todos los cuerpos neuronales, o sea, las neuronas.
Y la sustancia blanca son todas las conexiones. Mientras más sustancia blanca tenemos, más capacidades de reacción al mundo tenemos. Entonces, lo que nosotros nos interesa es justamente llegar a tener más sustancia. ¿Cómo logramos esto? Bueno, existe lo que es la dendrogénesis y también la neuroplasticidad, y eso nos permite a nosotros aumentar este tipo de conexiones. Cuando nosotros vemos una neurona en estado natural, tiene sus dendritas o conexiones. ¿Qué pasa cuando la entrenamos o cuando la estimulamos? Aumenta justamente sus ramificaciones dendricas y se vuelve mucho más amplia. Pero cuando empezamos a aprender, ocurre algo muy interesante, y es justamente la dendrogénesis, que genera lo que conocemos como una poda. Esta poda lo va poniendo un poquito más bonito. Imaginaremos, por ejemplo, un árbol de pino. Es muy frondoso, pero cuando lo vamos podando se va poniendo más bonito, más simpático. Es algo parecido, ¿no? Entonces, justamente ocurre eso. Justamente a los 2 años de edad, y no es que esto soplando la velita ocurre, sino que depende de las características y potencialidades de cada niño, es que exactamente a los 2 años de edad, ¿sí?, existe algo que se llama la apoptosis. La apoptosis es una destrucción automática de neuronas. Todas aquellas neuronas que no las estimulamos, que no las utilizamos, se destruyen, se autodestruyen, ¿sí? Pero no solo eso, también todas las conexiones que se generaron hasta ese momento y que no fueron totalmente bien entrenadas o no se fortalecieron, también se destruyen. Entonces estamos hablando que a partir de ahí estaríamos marcando todo lo que va a ser la base o los cimientos neuronales de esta persona hacia adelante, el futuro. Entonces solo tenemos estos primeros 2 años para fortalecer esta parte de lo que conocemos como la parte neuronal, ¿no? Entonces de aquí hacia el futuro hasta la vejez, nosotros nos vamos a seguir desarrollando, pero la base fundamental de todo lo que vamos a utilizar de aquí a futuro solo se marca en los primeros 2 años de vida. De eso trata justamente el tema de hoy, ¿sí? Espero te haya podido complacer con las respuestas que te he dado.